Estamos hablando aquí de la política que va a estar muy determinada por la marcha de la crisis. Así que nos gustaría saber en qué punto de la crisis estamos y qué dicen las tablas históricas que pasa. Bueno, vamos a ver, hay dos versiones de la crisis. Una, la crisis de corto plazo que hemos pasado y que estamos pasando aún, y la de largo plazo. El aspecto que tiene la economía mundial es de que ha entrado en uno de esos periodos de desestabilización enorme que tarda a lo mejor 8 o 10 años en volver a estabilizarse. Hay ejemplos históricos muy bonitos a lo largo del siglo XX y yo he elegido uno que es el que va desde el año 65 hasta el año 83. 18 años en los que aparentemente, lo tenemos ahora mismo en la pantalla, es un gráfico con el que se puede seguir la evolución del índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York con unas bandas verticales que son las recesiones de la economía norteamericana. Como se ve, el índice Dow Jones inicia un movimiento lateral o horizontal en el que no supera sus máximos del año 65 hasta 17 años más tarde. Y con cada recesión, naturalmente, hay una caída muy fuerte del índice, cada uno de esos valles que se ven, pero las economías ahí además sufren 4 recesiones distintas. Si tomamos esto es un terremoto con 4, digamos. Exacto, es un terremoto con 4 réplicas. Ya. Esto se ha producido en los años 30, 40, se ha producido también a principios del siglo XX. Es decir, es algo muy típico, arquetípico de cuando las economías se desestabilizan por una gran crisis y tardan muchos años en volver a hacer ¿Y en cuál pie. de las réplicas estaríamos ahora nosotros? Bueno, es gracioso porque prácticamente es una contabilidad exacta. Esto no hay que tomárselo al pie de la letra. Si la crisis de lo que teníamos en pantalla empieza en el año 65, el momento bursátil que estamos viviendo recuerda los finales del 75, es decir, 10 años después. Curiosamente, hace justo 10 años se inició el pinchazo de la burbuja tecnológica que dio origen a una fortísima caída de bolsa que duró entre 2000 y 2003. Pero usted no puede ser tan supersticioso como para que se reproducen las cosas de una manera tan... No, con los ciclos hay que hacer como con las meigas. No hay que creer en ellos, pero a ver los haylos. Con lo cual estaríamos entonces en qué punto en cuál de las réplicas del... Estaríamos en la segunda réplica, la segunda recesión norteamericana que ya ha terminado y que a nosotros nos está afectando aún. Estaríamos nosotros ya también saliendo de esa segunda réplica, Nos espera pero la tercera o la lo cuarta. normal es que tuviéramos 1 o 2 más antes del año 2018. Si se cumplen estos ritmos que se pueden ver en otros periodos históricos, no exactamente igual, pero de una manera convulsiones parecidas a lo largo de un periodo de 15-20 años. Y entre ahora y el 2018, que sería el momento en que ya saldríamos, si se reprodujera esa gráfica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos teniendo movimientos de oscilación con caídas y con picos. Exacto, y lo normal es que veamos los índices bursátiles recuperando fuertemente niveles prácticamente máximos que vimos en el 2007, pero sin superarlos para volver a caer de nuevo. Y las economías, pues tomando como ejemplo la economía norteamericana, que es de la que hay mejor información, con unos promedios de expansiones de 2 años y medio, 3 años y recesión de nuevo. Es curioso, daría entonces la impresión, señor Crespo, de que la acción de los gobiernos estaría jugando un papel, pero un papel, en fin, leve respecto a esas gigantescas corrientes que llevan su propio camino. Sí, porque por encima de lo que decidan los gobiernos o por debajo de manera subterránea está la rentabilidad que se obtiene de los capitales acumulados. Las crisis son destructoras de capital, tanto capital físico, que pueden ser fábricas, como capital de ahorro, capital financiero. Eso convierte a la democracia en un buñuelo de viento, diríamos. Bueno, la democracia gobierna un poco por encima de todo eso que no controla en absoluto. ¿Qué hacemos? También lo del 2018. ¿Nos tiramos por la ventana Sí. o mantenemos las posiciones? Lo del 2018, ¿cómo es posible? Vamos a ver, son ritmos históricos, no tienen por qué producirse siempre, pero desde luego... Pero se han producido otras veces. En el siglo XX como mínimo 3 veces. Ya. Se Se haga lo que identifican... sea. Se haga lo que se haga. Por Yo creo Dios. que para evitar una de las peores situaciones que se dio en el siglo XX, la de la Gran Depresión, los gobiernos han hecho lo que sí podían hacer para evitar grandes errores, que es inyectar dinero, bajar tipos de interés y políticas de estímulo fiscal. En eso han acertado de pleno y a partir de ahora ya tienen que jugar las fuerzas del mercado y las fuerzas de la rentabilización de los capitales que están en juego. ¿No existe ninguna posibilidad, digamos, de dominar esas corrientes?
¿Desde la acción política? Me temo que no. Desde la acción política lo que se pueden aplicar son paliativos, a veces bien intencionados, a veces no. No sé si la semana pasada... La buena muerte, ¿no? La muerte dulce. Sí, claro. ¿Cuál es la recomendación que se le haría entonces a un gobierno democrático en un momento como este en el que estamos en una de esas réplicas? Que haga lo que hacen los demás. Es decir, que si los demás se endeudan para poder acometer nuevos estímulos fiscales, que lo haga también. Que si los demás aplican rigor fiscal, que lo haga también, porque entonces la desestabilización interior de ese gobierno sería brutal. Le pasó a Francia en el año 81-82, ¿no? El mayor peligro, digamos, es entonces colocarse fuera de la corriente, alejarse de la corriente. Sí, de tal forma que aparezcas como un paria, o bien porque quieres crecer mucho, entonces todo el mundo exporta a tu economía y nadie te compra nada, o bien que aparezcas como un manirroto cuando los demás están en programas de ahorro. Señor Crespo, en realidad, formando parte de la Unión Europea y de la Eurozona, es imposible hacer estas tonterías. No nos podemos salir de lo que hacen los demás, ¿no? Por suerte. Efectivamente. Pero podríamos desmarcarnos mucho en el conjunto de la Unión respecto a lo que hace Estados Unidos o lo que hace Japón. Por suerte todos están un poco en la misma línea. Disculpe, los elementos políticos ya he dicho que juegan el papel que juegan, pero en el marco de unas corrientes que tienen una fuerza subterránea muy profunda. Pero elementos no controlables, como los comportamientos humanos, el miedo, por ejemplo, que aparece o no. Hay momentos de la historia en la que el ser humano, ante determinadas adversidades, sale gallardo y hay momentos en que se arruga. Eso no importa. Sí, sí importa. Lo curioso es que todo esto está reflejado en los índices de bolsa. Ah, vaya. No nos escapamos, ¿no? Es peligroso confundirlos, mimetizar tanto los índices de bolsa con la economía real. La bolsa no es un casino. La bolsa tiene todo. Yo creo que la bolsa es la vida. O sea, haciendo casi un chiste barato. La bolsa crea opinión. En la bolsa están concentradas, digamos, en los índices de bolsa todo lo que es la evolución de la sociedad, tanto en la economía como en lo financiero, como en lo político. Y la prueba es que reacciona de manera virulenta a veces a cada uno de esos estímulos, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un indicador de lo que es la evolución social, son los índices de bolsa más representativos, el norteamericano o los norteamericanos, que marcan el ritmo al son del que bailamos todos los demás, ¿no? Ya, bueno, ¿importa que gobiernen las izquierdas o que gobiernen las derechas? ¿Importa que gobierne un gobierno de un toque más social, un gobierno de un toque menos social? Sin duda que importa, y sobre todo hay momentos en los que las medidas paliativas que puede tomar un gobierno u otro son muy importantes. Sin embargo, les recuerdo que ha habido medidas que parecen de izquierdas que las ha tomado el gobierno de Angela Merkel y otras medidas que parecen de derechas que las ha tomado el gobierno de Gran Bretaña, que es socialdemócrata. Bueno, es decir, el margen de las diferencias es muy pequeño hoy en día. La ventaja que tiene el señor Crespo es que viene por aquí y desde luego nos agita el serrín, cosa que siempre es muy útil para que podamos confirmar nuestra más querida tesis. Cuidado con las ideas predeterminadas, que pueden sufrir importantes agitaciones como aparezca el señor Crespo. Bueno, con él también suele aparecer cada semana una intención, que es la intención de señalar actividades humanas que están saliendo adelante en el terreno que a él más le importa destacar, el terreno de la innovación,